Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí entre nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. No olvides que estamos en Telegram, donde te dejamos materiales anexos para mejorar tu desempeño con la clase. Cada semana ponemos por escrito el bosquejo de este programa para que lo tengas a mano. Por otro lado, para esta lección, continuamos tocando algunos aspectos del tercer discurso de Moisés, como son el libre albedrío, la circuncisión espiritual y la única forma de vivir en obediencia. ¿Estás listo para edificar a tu clase con el entendimiento de estos conceptos en nuestra época? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en el sábado enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. Revisa el material auxiliar para el maestro en las páginas 107 a 109 del folleto. Te resultarán sorprendentes. Primer segmento. Motiva. 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Dale inicio a tu repaso con una pregunta abierta que estimule la reflexión de tu clase y le permita a tus alumnos ver el panorama general y los beneficios de la lección de esta semana. Plantea algo como lo siguiente. Los seres humanos somos tan imperfectos hoy como los israelitas en el tiempo de Moisés. ¿Cómo se explica entonces la insistencia de Dios con la obediencia, tanto de ellos como de nosotros? Pues este repaso te va a asombrar con la respuesta. Con esto es suficiente para activar la reflexión de tu clase y su interés en el repaso. Por eso te recomiendo que pases a la parte que sigue. Segundo segmento, explora, 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Podemos tomar los siguientes puntos para construir nuestro repaso de la lección. Primero, los sueños de Dios. Una de las cosas que más me sorprendió de una lección de escuela sabática ha sido algo que estudiaremos esta semana, específicamente en el domingo. El autor de la Guía de Estudio de la Biblia nos explica el significado de un modismo hebreo, la expresión mi yiten. Lo primero que debiéramos definir es el significado de modismo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que un modismo es una expresión fija, privativa de una lengua, cuyo significado no se deduce de las palabras que la forman. Lo que quiere decir que en lugar de tomarse de manera literal, una frase debe entenderse en sentido figurado. Por ejemplo, cuando decimos, lo que hiciste fue la gota que derramó la copa, no nos estamos refiriendo a un vaso derramándose, sino a un incidente menor que sacó a la luz un asunto grave que ya se estaba propiciando. Pues bien, el hebreo bíblico nos presenta a Dios usando un modismo. Pídele por favor a tu clase que lea Deuteronomio capítulo 5, versículo 29 y luego pregunta, ¿qué está queriendo decir el Señor con la expresión ¿quién diera? El texto dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Como la lección lo explica claramente, mi yiten literalmente debería entenderse como la pregunta ¿quién dará? Sin embargo, los eruditos tratan de interpretar su sentido al traducirlo con la exclamación ¿quién diera? Como si se estuviera suspirando y expresando un anhelo muy profundo del corazón. Algo como cuando nosotros decimos ojalá pasara tal cosa. Eso, mis queridos maestros, no sería tan importante si fuera Moisés o cualquier ser humano o aún un ángel quien lo dijera. Pero cuando proviene de los labios del que es todopoderoso, es algo que debemos considerar. Para Dios no hay algo así como soñar no cuesta nada, ya que cualquier cosa que Él quiera la puede crear, hacer que suceda o conseguirla. Estamos hablando de quien no tiene límites de ninguna especie.
¿Cómo es eso que Dios use una expresión propia de los seres limitados? Pues sencillamente es que solo hay una persona que puede ponerle límites a Dios y es Él mismo. Es decir, el Todopoderoso Creador puede tomar la decisión de autolimitarse y eso fue exactamente lo que Él hizo con respecto al libre albedrío que le dio a sus criaturas angelicales y humanas. Déjame decirlo de esta manera. Para asegurarse de que fuéramos verdaderamente libres, Dios decidió no interferir con nuestra toma de decisiones. Aquel que es absolutamente santo decidió tener como algo sagrado el libre albedrío nuestro y por eso exhala ese suspiro en Deuteronomio 5:29 para decir: «¿Cuánto me gustaría que la mente de mis hijos fuera tal que me respetaran y obedecieran para que de esa manera tuvieran éxito en todas las cosas?» Resalta además a tus alumnos la razón completamente altruista de Dios. Él no quiere obediencia y respeto para sentirse soberano. Su interés es que nos vaya bien para siempre. El Dios que retrata el libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento es el mismo que nuestro Salvador presenta en el Nuevo. Un Dios que ama, que nos da libertad, que se duele de nuestras malas decisiones y que sueña con vernos bien. Ni siquiera el mejor padre o madre puede asemejarse lo suficiente a su grandeza de carácter. Pero vayamos ahora al segundo punto, una circuncisión diferente. Desde que Dios mandó que Abraham y su descendencia se circuncidara, esta práctica se revistió de un significado especial en el pueblo de Israel. Sin embargo, el origen de ella se encuentra en la falta de fe del patriarca. Nota que los capítulos 15, 16 y 17 de Génesis presentan una secuencia de acontecimientos que no podemos ignorar. Por ejemplo, en el 15 Dios hace promesas y según el verso 16, Abraham le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Pero el capítulo 16 es una sombra en la vida del padre de la fe, cuando buscando hacer realidad la promesa divina por su propia cuenta, Abraham se acuesta con su sierva y engendra a Ismael. Justo después de esto es que Dios instituye la circuncisión, como se registra en el capítulo 17, donde al final del versículo 1 el Señor manda: «Anda delante de mí y sé perfecto», es decir, íntegro, dando a entender que luego de haber sido justificado por su fe, quiso traer la simiente con sus propias obras. La circuncisión era una manera de mantener en la mente de su pueblo que debían retirar de sí todo intento de hacer cumplir las promesas de la gracia con esfuerzos humanos, es decir, con los esfuerzos de la carne. Por eso Moisés les habla de una circuncisión más completa. Delega a un miembro de tu clase para que tenga la gentileza y lea Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, y luego pídele a todos que piensen en cómo explicar de qué se trata esto. El texto refiere: «Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas». Deuteronomio 30 es un capítulo espectacular. Utiliza muchas veces la raíz de la palabra shub, que significa volverse, para remarcar el concepto de arrepentimiento. Básicamente el texto dice que cuando tomamos la decisión de regresar al Señor, Él a su vez hará que sus bendiciones regresen a nosotros y Él volverá a gozarse sobre nosotros para bien, como remarca el versículo 9. Deuteronomio 30 es un capítulo espectacular. Utiliza muchas veces la raíz de la palabra shub, que significa volverse, para remarcar el concepto de arrepentimiento. Básicamente el texto dice que cuando tomemos la decisión de regresar al Señor, Él a su vez hará que sus bendiciones regresen a nosotros y Él volverá a gozarse sobre nosotros para bien, como remarca el versículo 9. En el capítulo es claro que Moisés les dice a sus oyentes que él sabe por revelación que las generaciones venideras se apartarían de Dios y que les iría muy mal, pero que el Señor espera por su arrepentimiento para restaurarlos. Ese es el Dios en quien creemos, alguien que sabe todo sobre nosotros y aún así nos ama y respeta nuestras desacertadas decisiones, esperando que regresemos a Él. Y cuando ese momento llega, ya tiene todo planeado para bendecirnos. Su deseo, como dijimos hace un momento, es que no tengamos que pasar por ese paréntesis de dolor, pero con nuestra decisión de volver a Él, trabajará para nuestro bien. En ese sentido,
es que el versículo 30 nos presenta la situación. Moisés dice que el Señor hará una circuncisión espiritual en el corazón de sus hijos, es decir, en nuestra mente. Él se encargará de quitar todo aquello que impide que lo amemos de verdad. Cualquier cosa que signifique apoyarse en nuestra frágil humanidad será retirada y en su lugar tendremos la fuerza divina para llegar a ser todo aquello que Él quiere que seamos. La circuncisión del corazón es la capacitación divina para lograr todo aquello que por nosotros mismos somos incapaces. Pero de manera especial, el hecho de amar al Señor como debería ser, y esto solo es posible cuando usamos nuestro libre albedrío para regresar a Él y cuando nos comprometemos con obedecerlo de manera completa. Lo que nos lleva al siguiente punto de esta parte, el don de la obediencia. Por el hecho de sostener como iglesia que los 10 mandamientos están vigentes, corremos el riesgo de que algunos malinterpreten nuestro concepto de la obediencia. Sin embargo, hay algo más que se agrega a la ecuación, la problemática que plantea tener una naturaleza caída. ¿Recuerdas cómo Pablo lo expuso en Romanos capítulo 7, versículo 15, al declarar que él resultaba haciendo el mal que aborrece y no el bien que quería? Aparentemente, debido a nuestra naturaleza humana pecaminosa, nos resulta imposible guardar plenamente los mandamientos de Dios. Pero entonces, ¿por qué el Señor insiste en pedírnoslo? Reflexiona con tu clase sobre esta pregunta y luego lean juntos Deuteronomio capítulo 30, versículo 8. El texto nos dice: «Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy». Si lo ves necesario, enfatiza que la puesta en obra de todos los mandamientos de Dios ocurre cuando primero nos volvemos a Él, es decir, nos arrepentimos y oímos su voz con un corazón circuncidado. Nota cómo Ezequiel 36, 27 amplía este concepto, explicándonos la manera en que nos es posible la obediencia. En este versículo el Señor dice: «Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra». La primera vez que leí este texto conscientemente sentí como todo se iluminó. Comprendí que la única manera que existe para guardar los preceptos y estatutos de Dios es recibiendo el Espíritu Santo. Con Él en nuestro interior, el Señor mismo se encarga de que nosotros guardemos sus requerimientos. Él no solo dice pondré mi espíritu, sino haré que andéis en mis estatutos. Casi siempre entendemos que somos nosotros los que debemos obedecer. Sin embargo, Dios nos está diciendo aquí con claridad que es Él quien hace que nosotros obedezcamos. Ahora sí podemos comprender por qué Dios nos pide obediencia, porque Él se compromete en hacerla posible. Pero esto se activa cuando nuestro libre albedrío se usa para volver al Señor en arrepentimiento sincero y pedimos que Él circuncide nuestro corazón mediante su Espíritu Santo. De esa manera es que podemos obedecer, no de una manera aparente, de una forma aparente, sino real. Por eso es por lo que creemos que la obediencia se puede conseguir, porque es un don de Dios y no una obra nuestra. Esto es de suma importancia para nuestra generación que está a punto de entrar en la Canaán celestial, porque bajo esa perspectiva es de la única manera que podemos entender que el pueblo de Dios del tiempo del fin es el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Las siguientes preguntas están propuestas para ayudar a la aplicación de la lección en un escenario hipotético. Primera, imagina que un padre cristiano anhela que su hijo adolescente le entregue su vida al Señor. ¿Cuál es la diferencia entre hacerle un llamado y violentar su libre albedrío? Segunda pregunta. Entendiendo que la circuncisión del corazón consiste en retirar de nuestra mente todo lo que nos impide amar verdadera y completamente al Señor, ¿cuáles serían las cosas
en este tiempo que Dios tendría que quitar del corazón de su pueblo? Finalmente, si la única manera de que obedezcamos al Señor es teniendo su Espíritu dentro de nosotros, ¿qué nos corresponde hacer para que eso suceda? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Te recomiendo la siguiente asignación. Motiva a que tus alumnos practiquen ejercicios conscientes que fortalezcan el uso de su libre albedrío para acercarse más al Señor. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. La generación final que está a punto de entrar en Canaán solo podrá obedecer cabalmente cuando ejerza su libre albedrío para regresar verdaderamente al Señor y permita que el Espíritu Santo circuncide su corazón. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Si me ves sonriendo en mi vehículo en medio de un tráfico pesado, es porque estoy yendo a compartir esperanza, ya que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.